¿Qué tal amigos? Salud de su amigo Playmobil Coahuila. Hoy traigo esta referencia que es el calendario de Adviento de Volver al Futuro. La referencia viene siendo la 70.574. Contiene 97 piezas. Y pues ahorita vamos a ver qué tal está. A mí me agrada como viene más que todo porque trae varias figuras haciendo referencia a la película. De hecho aquí en la parte de atrás estamos viendo que vienen estas dos imágenes que son de 1985 y acá abajo las de 1955, cuando Marty McFly viaja al pasado. Aquí también trae varias cosas dando referencias sobre la película. Este calendario de Adviento se debe de empezar a abrir lo que es a partir del 1 de diciembre y terminarlo el 24, pero no lo voy a hacer así, lo voy a abrir y ahorita se los voy a mostrar, lo voy a armar todo, a ver qué tal está, a ver si nos gusta, porque he visto o he leído críticas sobre el ayuntamiento o la torre de los juzgados, que como es de cartón y no es de plástico, no se ve muy bien, no queda bien, pero ahorita ustedes juzguen, a lo mejor viendo se ve de una forma y teniéndolo físicamente se ve de otra, pero ahorita vemos y ya les digo yo si a mí me agrada o no me agrada. Pero mientras tanto las figuras que trae, para mí están bien, trae bastantitas figuras. Y pues vamos a abrirlo y a ver qué les parece y empezamos. Bien. Aquí está lo que es el edificio o torre de los juzgados o el ayuntamiento o la torre del reloj, como ustedes la conozcan. Y pues este ayuntamiento o esta torre de los juzgados es completamente de cartón. Y batallé un montón en construirla. Más que todo al momento de poner las pestañitas y se me doblaba alguna parte o algo. Ahí ustedes me van a decir si les agrada o no les agrada. Aquí yo la veo un poco chueca o muy chueca. Pero bueno, vamos a dejarla así. Y para ir poniendo las referencias. Pero quiero decirles de esta torre que se encuentra en la ciudad de Hill Valley, California. No existe, creo, ¿verdad? Es algo nada más de esa ciudad, Hill Valley. Y esta torre o este edificio, el reloj es lo que importa aquí. Este reloj, ahí ven las horas, dice 10:04. A esa hora ese reloj le cayó un rayo, que fue el 12 de noviembre de 1955 y pues se descompuso, ya que ese reloj ya tenía varios años porque fue fundado o fue construido o creado en 1855. Pues bien, aquí empieza todo. Y vamos ahora sí a poner cada una de las referencias. Y primero vamos a abrir lo que viene siendo el día 1. Y este día viene solamente Marty McFly. Aquí lo estamos viendo. Vamos a ponerlo aquí. Este viene siendo el de 1985. Vamos a ponerlo aquí en esta parte. Y el día 2. Vamos a ver quién es en el día 2. Vamos a armar lo que viene siendo la guitarra. Y aquí ya tenemos lo que viene siendo Marty McFly. Y el día 3 viene siendo la bocina. Y aquí tenemos lo que viene siendo esta bocina grandísima. Ok, nos detenemos aquí en el día 3. Bien, estos que salen al principio es casi como empieza la película, cuando Marty McFly llega a la casa del Dr. Brown, agarra la guitarra, pone la bocina,
De hecho también aquí trae algunos detalles, lo que es la bocina por la parte de un lado. Y si ven, la bocina está más grande que Marty McFly, un poquito más grande. Entonces él llega, toca la guitarra y ¡pum! Sale volando Marty McFly ahí en la casa del Dr. Brown, cuando lo andaba buscando. Y es como empieza, y así empieza aquí en este calendario de Adviento. Continuamos con el día número 4. Y el número 4, vamos a ver, viene siendo este tipo de póster que va a ir aquí arriba. Y ya lo pusimos aquí en esta parte del edificio. Y nos vamos al día 5. El día 5 van a ser este tipo de candiles que van a ir aquí en este edificio. Aquí ya colocamos lo que son las lámparas. Y vamos ahora al número 6, al día 6, que se encuentra de este lado. Y aquí tenemos a esta chica que viene siendo Jennifer Parker. Vamos a ponerla aquí. Y el número 7, el día 7, los accesorios de Jennifer. Aquí dejamos a Jennifer. Vamos al día número 8, que viene siendo esta banca que vamos a poner aquí en la parte del edificio de la Torre de los Juzgados. Y vamos al día 9. En el día 9 viene esta bolsa y lo de salvar es un tipo ahí de como si fuera un periódico o algo sobre salvar el reloj de la torre. Y ya está esto aquí, nos detenemos aquí en esta parte. Pues bien, entonces lo que sigue a continuación de lo que sacamos ahorita todavía sigue en lo de la película de 1985, lo que es la primera parte, casi el comienzo, que está Marty McFly y lo que viene siendo también su novia Jennifer. Ahí están sentados lo que es adelante del juzgado y están platicando. Cuando están a punto de darse un beso, llega una señora con un folleto gritando: ¡salven la torre del reloj! ¡Salven la torre del reloj! Y les entrega lo que viene siendo este folletito que está aquí. Deja ver si se puede ver un poquito mejor. Ahí está. Ahí dice: salven la torre del reloj. Y pues se los da. Aquí lo ponemos. En ese momento llega el papá de Jennifer y se levanta y le dice: me tengo que ir. Pero ellos se habían quedado de ver en la noche. Entonces, pues, así como está aquí con este libro, ella se tiene que ir. Él agarra su mochila. Y le dice: me llamas, te voy a dejar el número. Y en la parte de aquí de atrás de este folleto, de donde dice salven la torre del reloj, ahí dice I love you. Y viene el número de teléfono. Así como está aquí, así es como sale en la película. Lo agarra, Marty McFly se sube a la patineta y se va cada quien a su casa. Y continuamos con los demás días. Bien, ahora vamos al día número 10. En el día número 10 viene el doctor Emmett Brown. Vamos a ponerlo aquí en esta parte. En el día número 11, ¿dónde está el 11? Aquí abajo. En el día número 11 viene solamente el casco que le vamos a poner al doctor Brown. Vamos a ponérselo de una vez. Está padre este casco. Ahí está. Y lo ponemos. En el día número 12, vamos a ver qué sale el día número 12. Y vienen los accesorios
del Dr. Brown. Vamos. Y aquí están ya los accesorios, la herramienta, el plutonio, 2 relojes. Y ahora sigue el día número 13. El día número 13 es lo que viene siendo la parte del mall. Y aquí está lo que viene siendo este tipo de anuncio. Ahorita vamos a ver por qué dice aquí un pino del mall o del centro comercial y aquí 2 pinos y las horas. Muy bien, vamos a ponerlo aquí en esta parte y continuamos con el número 14. El número 14, lo que viene siendo de las placas del carro y la cámara fotográfica. Digo, la cámara de video, una VHS o beta. Del 14, ahora nos brincamos al 15. Vamos a abrir el día número 15. Viene siendo Marty McFly con su vestimenta y porque el doctor le dijo que se protegiera. Aquí lo ponemos. Vamos al día 16. El 16 trae este casco protector. Ya pusimos lo que fue la protección en su cabeza, la careta o con el casco. Y aquí nos detenemos. Bien, lo que acabamos de sacar, aquí lo que está aquí en esta parte. Primero vemos este letrero que está en el centro comercial, que es donde llega McFly, que lo había citado el doctor. Llega a esta parte que viene siendo el Twin Pines Mall, que era a la 1:16 de la mañana. Los pinos gemelos, ahí están 2 pinitos y a esa hora llega. Hacen una prueba con la mascota del Dr. Brown, Einstein. Lo mandan al futuro, regresa y cuando regresa, claro que Marty McFly está grabando. Voy a poner esto aquí un poquito. Llega otra vez Einstein en el carro que aparece y se le cae esta placa. Por eso viene esta placa que dice fuera de tiempo, out time, de California. Su cámara ahí beta de video con su traje ahí protegido. Y el Dr. Brown, ahí estamos viendo que trae todo su uniforme, su bolsita y de las herramientas, los 2 relojes para saber la fecha de dónde estaban y a dónde iban a ir y con su plutonio. Pues bien, ahora continuamos, que aquí todavía estamos en 1985. Y ahora sigue el día 17. Que viene siendo algunos accesorios. Ya aquí empieza el 1955. Aquí hay algunas cositas, lo que es la revista espacial. Y ahora sigue el día 18. Vamos a ver qué tiene el día 18. En el día 18 viene lo que viene siendo Biff Tannen. Este Biff, cómo daba lata, cómo dio lata en cada una de las películas. Bien, aquí tenemos a Biff Tannen. Vamos a ponerlo aquí en esta parte. Y ahora sigue el día 19. El día 19 está dije, ¿qué viene? Y es el día 19, lo que viene siendo la parte donde es la presentación del baile. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora sigue lo que es el número 20. El número 20 viene siendo esta patineta de 1955. Vamos a ponerla aquí en esta parte también. Y ahora sigue el número 21. Viene siendo Marty McFly, ya como andaba vestido en 1955.
ponemos aquí. Y vamos por el número 22, día 22. Y tenemos lo que viene siendo este tipo donde cae el rayo, simulando ese rayo y el cable por donde va a pasar la electricidad. Ya lo pusimos aquí. Ahora sigue el día número 23. Ya estamos a punto de terminar. El 23 está aquí arriba. Y viene aquí un escrito. Ahorita vamos a ver cuál es. Y el día número 24. En el día número 24 toca el doctor Emmett Brown. Y vamos a poner los guantes que vienen aquí. Y aquí le dejamos y vemos qué pasa. Bien, aquí tenemos lo que es 1955. Me agrada mucho cómo vienen así igual representándolos. Lo de la película 1955. Primero aquí está McFly y viene lo que viene siendo Marty McFly con ese tipo de ropa que se lo da su mamá o su abuelo sin saber que viene siendo pariente de ellos. Y aparte trae esta patineta de madera que pues él era muy bueno andar en la patineta y se las quita a unos niños para poder salvarse de Biff. Aquí está Biff, que sí le hacía la vida imposible a su papá y después se le empieza a hacer a McFly también. Y lo que es la ropa, como viene en este tipo de ropa, es igualito a como sale en la película. Así andaba por lo general siempre. Y aquí Martin trae lo que viene siendo esta revista, para que esta revista la tiene su papá. Y él una vez se le aparece, Marty McFly llega en la noche vestido acá como el traje amarillo que él trae y le dice que tiene que invitar a salir a pues lo que era a su mamá para que no hubiera problemas en la descendencia. Entonces le pone lo que viene siendo y lo empieza a asustar. Se los pone en sus oídos ahí que escuchara música y le empieza a decir varias cosas. Y se asusta el papá. Entonces el papá tiene que invitar a salir a la mamá de Marty McFly. Y aquí está este letrero que es el baile del encantamiento bajo el océano. Este viene siendo el letrero del baile. Y también aquí tenemos lo que es al Dr. Brown. Así es como andaba vestido el Dr. Brown en 1955. Sí, con su cabello blanco, las cejas, se ve súper bien. Me encanta cómo trae todo así este tipo de traje, su playera, los pantalones, los zapatos. Vienen muy bien. Los tres los traen igual los zapatos. Y aparte trae estas cartas. Estas cartas se las da McFly por decir aquí, dice que la tiene que abrir hasta el año 1985. Y estas cartas, dejen quitar esta carta, fue escrita en el café, en el Lowe's Café. Y aquí escribió sobre el atentado, sobre lo que le iba a pasar. Y para que se protegiera, para que se cuidara, para que no hubiera ningún problema. Muy bien, entonces aquí vamos bien, va todo bien lo de la película. Y ahora vamos a la parte final donde tiene que regresar McFly a su casa. Bien, aquí nos detenemos un poquito. Les voy a mostrar una referencia que viene siendo esta edición especial que salió, donde vienen el Dr. Emmett Brown y Marty McFly. Esta es una edición para colección donde ellos están en 1955. Bueno, es la época 1955. El Dr. Emmett Brown viene igualito a como está aquí en el calendario de Adviento. Y McFly en esta trae un traje. Si lo ven ahí, trae el traje, trae la guitarra. Entonces aquí él es cuando está tocando lo que viene siendo en el baile para que los papás se conozcan. Él está tocando la guitarra ahí en esos momentos porque uno del grupo se lastimó un dedo y él agarra la guitarra para ayudarles. Entonces de ahí
viene algo que sí está aquí en el calendario de Adviento, que es lo que continuamos. Bien, y luego viene esta fotografía en el calendario de Adviento. Esta fotografía, cuando está tocando Marty McFly, se empieza a sentir algo mal, y al momento de sacarla ve que sus hermanos se están desapareciendo o están más borrosos, casi ya no se ven. Es donde están dejando de existir. Está genial esta foto que trae este calendario de Adviento. Ya están completamente desaparecidos sus hermanos, él está ahí. Y de repente sus papás, al momento de darse un beso, él se recupera y empiezan otra vez a aparecer sus hermanos. Está genial, esta fotografía me encantó de este calendario de Adviento. Entonces aquí él se da cuenta que tiene que irse con el doctor Brown porque es momento de regresar a 1985. Y bien, aquí ya tenemos al Dr. Brown, ya tiene todo conectado, lo que viene siendo de aquí de la torre, que es donde va a caer el rayo, que le dijo Marty McFly que iba a caer un rayo. Y sobre este poste ya están los cables, aquí va el cable por donde va a agarrar la parte de arriba del carro que trae un gancho, y en este otro póster de luz. Muy bien, ya está aquí casi todo listo. Aquí el Dr. Brown ya está tratando de arreglar ese cable y Marty McFly ya está listo, ya viene en camino. Entonces el Dr. Brown sale para conectar ese cable. Al momento de llegar a tierra, Marty McFly se viene acercando. En ese momento ya cae el rayo exactamente. Ahí lo estamos viendo arriba de la torre. Y viene aquí el carro. Al momento de tocar, pega aquí. Y desaparece. Desaparece dejando esa lumbre ahí en la carretera. Y aparece en 1985. Él rápidamente se baja porque tiene que avisarle al Doc lo que le puede suceder. Entonces cuando él va al centro comercial, el centro comercial ahora dice solamente el centro comercial Un Pino, Lone Pine, y dice la 1:34 de la mañana. ¿Cambió algo aquí? Si recuerdan, cuando él llega al 1955, que llega a esa como tipo granja, tenía 2 pinos, decía 2 pinos. Él cuando se va, tumba un pino y nada más queda un pino. Según eso es, por eso que ahora viene un solo pino, por este lado 2 cuando llega a la 1:16, y esto es cuando él llega a 1985. Estas 2 figuras que tengo aquí no vienen en el calendario, pero los quise agregar para completar lo que es la película, la número 1. Y bien amigos, pues esto viene siendo el calendario de Adviento. Y así como viene aquí que del primer día salió Marty McFly, el día 2 la bocina, así es como empieza la película. Y como va la secuencia de los días, es como va la película. Como vieron, agregué 2 referencias. Lo que viene es el de colección, la edición especial que es que dice 1955, donde está con su traje y su guitarra. Y también agregué el DeLorean con Marty McFly con su chaleco rojo, cuando iba a regresar ya al futuro y cuando fue al pasado. Entonces agregué nada más eso. Y esto viene siendo la colección del Regreso al Futuro o Volver al Futuro. Y el calendario de Adviento está muy bien. Lo único que a mí no me agradó tanto, o sea, sí está bien, viene siendo lo que es la torre del reloj, del ayuntamiento, de los juzgados. Batallé mucho en armarla, en acomodarla, pero
así de fondo se ve muy bien, pero ya al verla de cerquita sí trae ciertos detalles que no me agradaron, cómo me quedaron a mí. No sé si los que ya lo tienen, si les quedó muy bien, pues felicidades. Ahí me dejan en los comentarios cómo les quedó, si no batallaron. Y los que no lo tienen, si son fanáticos de la película o de Volver al Futuro, está muy bien. Trae, eso sí, las figuras están muy padres, cada detallito que trae está excelente. Ya depende de ustedes si lo quieren comprar. Si les gusta la película, de hecho, al 100 lo tienen que comprar. Y bien amigos, pues esto es todo. Espero que les haya agradado lo que viene siendo esta referencia del calendario de Adviento. Y el que lo pueda hacer desde el 1 de diciembre al 24 de diciembre, lo felicito. Yo lo abrí en un día, lo empecé a abrir ya todo. Y pues ahí está. Ya está terminado, todavía ni llega diciembre, pero ahí está. Y pues les mando un saludo a todos mis suscriptores, un abrazo y quiero que estén muy bien. Ya como ven quité todo lo de medieval, después voy a volver a empezar con medieval, todavía tengo bastantitas cosas, varias cosas de medieval, pero quiero empezar con la Navidad. Ya mero llega Navidad y se va a empezar a sentir ese espíritu navideño. Entonces quiero ir poniendo ciertas referencias de Navidad. Ya veré si empiezo en la próxima semana o en los últimos meses de noviembre. Quiero agradecerles a todos los suscriptores por que están suscritos, por los comentarios que me dejan. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Y también me pueden seguir por redes sociales, ahí se las dejo las redes sociales. Y me dejan sus comentarios a ver qué opinan del calendario de Adviento de Volver al Futuro o Regreso al Futuro. Un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.